Senador Carlos Ferro, también cocitante de este debate, saludar a todos los funcionarios citados para el mismo, doctor Castro, director de la Aeronáutica Civil, señor Superintendente de Puertos y Transporte, que nos acompañan en el día de hoy. Yo en primer lugar quiero hacer un reconocimiento a los oradores que me han antecedido en el uso de la palabra, porque realmente han hecho un estudio bastante serio, bastante responsable, juicioso, con datos, con cifras, con testimonios gráficos sobre la situación de la seguridad aérea en nuestro país. La seguridad aérea es un asunto estratégico de seguridad nacional. No es simplemente el capricho de algunos, sino que tiene que ver con la seguridad, la integridad física de una cifra muy importante de ciudadanos, de colombianos y de ciudadanos de otros países que también transitan por el territorio nacional, que ya está llegando y aproximándose a los 25 millones de pasajeros. Yo tengo las proyecciones del Plan Maestro del Dorado 2000-2025 sobre la estimación de la demanda del uso del transporte aéreo comercial. En total, entre pasajeros de origen y destino, nacional e internacional, estamos en este momento, hacia el 2015 nos aproximaremos a 11.539.000 pasajeros. En el 2020 estaremos en 13.458.000 y hacia el 2025 estaremos en 15.775.000. Pero si a los pasajeros de origen y destino les agregamos la transferencia entre nacional e internacional, estaremos en el 2015 en 16.321.000 y hacia el 2025 en 22.133.000. En materia de carga y por toneladas, pues también vamos a tener un crecimiento significativo del volumen de carga transportada. Entonces, si tenemos en cuenta el número de usuarios del transporte aéreo, la carga transportada también, este es un asunto estratégico de seguridad nacional para cualquier país. Y la seguridad aérea es necesario abordarla de una manera integral. Por eso, los senadores citantes que me antecedieron en el uso de la palabra tocaron algunos de los aspectos que debe abordar la seguridad aérea, pero yo quiero concentrarme en uno que tal vez es de los más olvidados, de los más a veces subestimados, pero uno de los más críticos, uno de los más importantes, que por lo general afecta profundamente la seguridad de cualquier procedimiento, de cualquier actividad, y aquí en especial juega un papel fundamental como lo es la seguridad aérea. Me refiero al factor humano, factor de los seres humanos, que tienen emociones, que son de carne y hueso, que viven situaciones que los pueden afectar en la operación crítica de un avión, llevando la responsabilidad de transportar a sus pasajeros. Y todos los aspectos cada vez más son reconocidos en la industria aeronáutica mundial como aspectos que deben ser objeto de estudio, de reconocimiento, porque cada vez más están asociados a causas de accidentes aéreos fatales. Yo me he dedicado mucho a estudiar
el caso de los Estados Unidos, que es un país emblemático en materia de la industria aeronáutica. Sus regulaciones, sus reglamentos, sus circulares son referencia mundial a la hora de acercarse a estándares internacionales de alta calidad para regular esta actividad. De hecho, nosotros nos sometemos a un proceso de certificación por parte de la Autoridad Estadounidense de Aviación y debemos cumplir un cierto número de estándares para lograr esa certificación. Pero antes de entrar en esa materia, yo quisiera referirme a que la industria aeronáutica mundial pues es una de las industrias más dinámicas en este momento en el mundo. La globalización, la integración, el tráfico de personas y de mercancías por los tratados de libre comercio, por el libre cambio, cada vez más se ha sustentado no solamente en transporte en barco, sino en materia de pasajeros en transporte aéreo. Los países emergentes están realmente sosteniendo las empresas que fabrican aviones, como Boeing, como Airbus Industrias, como Embraer en Brasil, entre otras. Las órdenes de compra de China, las órdenes de compra de India, de países africanos, de países del Medio Oriente, pues son las que realmente están sustentando a estas empresas y son órdenes muy cuantiosas, muy significativas para los próximos años. Estos países se están preparando para el enorme crecimiento en volumen de pasajeros que van a tener, para darle ritmo al crecimiento de su propia economía. Entonces es una industria tremendamente dinámica, muy compleja, en un crecimiento muy importante en este momento, y nuestro país, Colombia, pues no ha sido ajeno a este dinamismo, a este crecimiento. Y como es una industria tan compleja, tan dinámica, pues se requiere actualizar y poner a punto y modernizar muchas de las regulaciones que nosotros tenemos, de la normatividad, de la legislación, que está en un estado de obsolescencia. Es decir, un año en la industria aeronáutica, senador Ferro, es como un año en la política colombiana. Pasan una cantidad de cosas, es una eternidad. Pero nosotros tenemos en Colombia reglamentos, normas que tienen más de 50 años. Y eso en tiempos aeronáuticos, en tiempos de la industria, es mucho más que una eternidad. Por eso hemos llamado la atención varias veces sobre la necesidad de que nuestro país haga una revisión a fondo, estructural, de su normatividad y pueda adaptarla a las circunstancias actuales, claro, con una cierta flexibilidad para que haya crecimiento, haya dinamismo. No se trata de ponerle camisas de fuerza a la industria para dejarla en una situación de no competitividad. Claro, nuestro país tiene que competir internacionalmente. Nosotros tenemos una empresa emblemática en ese sentido, una de las empresas más antiguas de la aviación en el mundo, que es la aerolínea Avianca. Pero hemos vivido una situación de posición dominante de esta aerolínea sobre el mercado aeronáutico de pasajeros. Y nos tenemos que preguntar si esa posición dominante, que algunos calificarían de monopolio, ha sido sana para el crecimiento de nuestra industria, para la competitividad del país. En ese sentido tenemos que tener regulación, tenemos que tener una institucionalidad pública capaz de intervenir siempre en favor del interés general y del interés público de los usuarios del transporte aéreo.
Ese es otro aspecto que tenemos que revisar. Nuestra capacidad institucional, la capacidad institucional que tiene la aeronáutica civil, que varias veces se han señalado es juez y parte en nuestro país en materia de actuación y de regulación y de intervención en la industria. Y para volver al ejemplo que mencionaba hace un rato de los Estados Unidos tienen el famoso NTSB, que es el NTSB, que es el National Transportation Safety Board, que es como un Consejo Nacional de Administración sobre Seguridad del Transporte, que precisamente es el contrapeso, juega un papel de peso y contrapeso de balance frente a la Autoridad de Aviación Federal, que en este caso se asimila a la aeronáutica civil. Nosotros no tenemos eso en Colombia, y yo creo que es hora de preguntarnos si se requiere esa institucionalidad para ejercer un control mucho mayor, de más calidad, sobre este aspecto que nos convoca en el debate de hoy, que es la seguridad aérea. El factor humano. Hay toda una cadena humana en la operación del transporte aéreo, tanto de carga como de pasajeros. No solamente se trata aquí de hablar de las tripulaciones aéreas, que claro, juegan un papel absolutamente vital y fundamental en la operación y en la seguridad aérea. Aquí tenemos que hablar también de los demás operarios, quienes manipulan los aviones, manipulan los equipajes, manipulan la carga, manipulan el mantenimiento del avión, tanto preventivo como correctivo. Todo ese personal tiene que estar sometido a unas regulaciones especiales para garantizar que la calidad de su trabajo sea óptima, no solamente por motivos de rentabilidad empresarial, sino por motivos de que cualquier error humano que se produzca en esa cadena humana que tiene que ver con la operación aérea puede ser fatal para que un avión corra riesgo de tener un accidente fatal. Yo quiero traer a colación de este debate de la Comisión Sexta ejemplos de regulación sobre la materia que yo quiero tratar en mi intervención, del factor humano. Quiero referirme, por ejemplo, a uno de los más recientes memorandos que dirige un inspector general adjunto para programas especiales de auditoría para la aviación del NTSB de los Estados Unidos a la Agencia Federal de Aviación. Este memorando, pues debe haber muchos otros memorandos más recientes, pero este memorando es del 12 de septiembre del año 2011. En este memorando se habla exclusivamente de la fatiga en la lista de prioridades que hay que mejorar para garantizar la seguridad aérea. En ese memorando, el NTSB cita que el desempeño de los pilotos o la fatiga es la causa o un factor que contribuyó en 4 de los últimos 6 accidentes fatales de aerolíneas regionales en los Estados Unidos. La aviación regional, y en el caso de nuestro país sí que vale la afirmación, es uno de los aspectos más vulnerables a la hora de que se pueda acumular fatiga por parte de las tripulaciones, porque son vuelos cortos, sucesivos, en donde, claro, no hay la perspectiva de un vuelo largo,
transatlántico en donde se puede acumular fatiga, pero se trata de periodos o franjas de vuelo muy cortas pero sucesivas en donde se pueden acumular factores de fatiga. Menciona este memorando un accidente fatal de febrero de 2009, señor superintendente, le damos la bienvenida. Señala este memorando un accidente fatal de febrero de 2009 de la aerolínea Colgan Air, el vuelo 3407. El NTSB es el encargado en los Estados Unidos de investigar los accidentes aéreos también. No es la Agencia Federal de Aviación la que investiga los accidentes. Participa, pero quien lleva la voz de mando, quien tiene el liderazgo y la potestad y la facultad es el NTSB. En aquel accidente de Colgan Air de febrero de 2009, del vuelo 3407, el NTSB, senador Pedraza, concluyó que ambos pilotos estaban en estado de discapacidad por fatiga. Eso produjo que el Congreso de los Estados Unidos, en este caso la Cámara de Representantes, ordenara revisar las regulaciones y las políticas de las compañías en materia de requisitos de descanso, de fatiga, incluyendo el domicilio del piloto y los tiempos de commuting que llaman los estadounidenses, es decir, el tiempo que le toma a un tripulante desplazarse de su domicilio a su lugar de trabajo, en este caso el aeropuerto. La rutina de traslado casa-aeropuerto, las distancias, el medio de transporte que utiliza ese piloto, ese trabajador aéreo. Esa orden la dieron los representantes a la Cámara, Louis Slaughter y Brian Higgins. Y la auditoría a la Agencia Federal de Aviación arrojó los siguientes resultados. Bueno, primero, ¿qué acciones desarrolló la auditoría? La auditoría desarrolló acciones para revisar qué estaba haciendo la Autoridad Federal de Aviación en Estados Unidos para revisar regulaciones sobre descanso de tripulaciones requerida y tiempos y temas relacionados con la fatiga. ¿Qué control ejerce la Agencia Federal de Aviación para que esos tiempos, esas regulaciones, esas disposiciones se cumplan por parte de las aerolíneas? O sea, ¿qué capacidad de presión, de sanción tiene la Agencia Federal de Aviación sobre las aerolíneas cuando se violan los tiempos de descanso de los pilotos, las regulaciones relacionadas con tiempo de vuelo, con duty o turno y los tiempos de descanso? Los resultados que dio la auditoría: la Agencia Federal de Aviación ha tomado medidas para actualizar sus regulaciones en relación con tiempos de vuelo y tiempos de descanso para los pilotos. Emitió circulares, emitió guías para que las aerolíneas mejoraran sus prácticas y pudieran mitigar la fatiga. Estableció elementos vitales para que las compañías incluyeran en sus planes de manejo de la fatiga y sistemas. Es decir, toda aerolínea en los Estados Unidos, por regulación de la Agencia Federal de los Estados Unidos, tiene que tener un plan de manejo de la fatiga, un plan y un sistema de manejo de la fatiga para cumplirse. Entonces, yo quisiera empezar a preguntarle al director de la Aeronáutica Civil qué tiene nuestra Aeronáutica Civil sobre este tema. ¿Qué estudios, primero, ha hecho sobre la fatiga de los pilotos en Colombia? Pero ¿qué estudios con base científica? ¿Qué son los estudios que cuentan a la hora de tener resultados concluyentes sobre qué tan fatigados pueden estar nuestros pilotos en Colombia? ¿O qué estado de acumulación de fatiga
pueden estar teniendo nuestros pilotos en Colombia, o los otros operarios del transporte aéreo. Aquí estamos hablando solo de los pilotos, pero repito, esto es una cadena humana que garantiza la operación aérea y que debe tener unas regulaciones en la materia, porque también las operaciones de mantenimiento que ejercen humanos sobre las máquinas y sobre la tecnología también es crítica a la hora de tener una relación con la fatiga, de poder caer en riesgo de cometer errores en esas operaciones. Por ejemplo, sería bueno saber qué guías o qué circulares tiene la Aeronáutica Civil colombiana hacia las aerolíneas para mejorar las prácticas y mitigar la fatiga. ¿Qué planes de manejo de fatiga se le obliga a la Colombia, a las aerolíneas que tengan en la materia? Entonces, ¿qué pasó después de todo este accidente que se produjo en los Estados Unidos? Se hizo una cosa que lo llaman allá el NPRM, que es Notice of Proposed Rulemaking, es decir, es una propuesta para generar reglas o normas en relación con estándares de manejo y de gestión de la fatiga. Esa propuesta, dicen, puede cambiar significativamente las actuales regulaciones para empresas comerciales, reformas que tienen que estar fundamentadas en factores científicos. ¿Qué factores científicos? Por ejemplo, el horario o tiempo en que las personas vuelan, en que los pilotos vuelan. No es lo mismo volar de noche que volar de día. Y a veces la gente cree que los pilotos solo trabajan cuando vuelan. Muy equivocada creencia. Realmente la trazabilidad del estado de alerta de un piloto para operar una aeronave viene desde la calidad del sueño anterior a la operación que va a hacer de su aeronave. ¿Durmió bien? ¿Durmió mal? ¿Tuvo pesadillas? ¿Cuántas veces se despertó? ¿Respira bien? ¿Respira mal? Todo eso son estudios que se tienen que hacer científicos para poder establecer realmente, senador Baena, que también están nuestros pilotos en su estado de salud, en su descanso, para poder operar una aeronave. ¿Cuántos pilotos nuestros, por ejemplo, se les ha realizado estudios de sueño? A ver la calidad de sueño que tienen. Repito, si duermen bien o duermen mal, si tienen problemas de respiración o no tienen problemas de respiración. Más allá de la certificación médica, estándar, para su licencia, que es el proceso rutinario que se realiza para el examen médico, para que los pilotos puedan volar o no puedan volar y se les renueve su licencia. Ir más allá, es decir, verificar ese tipo de cosas que son científicas, que son críticas a la hora de evaluar qué tan fatigados están nuestros pilotos. Esto, pues, debería ser evaluado en lugar solamente de tener en cuenta el tiempo volado, el tiempo de vuelo de cada piloto. Adivinen ustedes quién ha sido el principal opositor de la propuesta de estas reglas, o del NPRM, que llaman los estadounidenses, para hacer estudios más significativos, más profundos sobre el estado de fatiga de los pilotos. Difícil adivinar, ¿cierto? Las aerolíneas, obviamente, por supuesto, las aerolíneas, que les va a interesar hacer este tipo de estudios sobre el estado de fatiga de sus tripulantes y de sus pilotos. Entonces, ¿qué encontró la auditoría esta que estoy mencionando? Bueno, encontró que los inspectores de la Agencia Federal de Aviación muchas veces fallan en analizar y examinar en forma integral los datos que les entregan las aerolíneas al respecto. Es decir, ¿qué tanto, por ejemplo, acá en Colombia están obligadas las aerolíneas a entregar datos, a entregar información a la autoridad que lo regula? Y estamos viendo que en Estados Unidos tienen problemas
y lo reconocen los auditores y los inspectores de la Autoridad de Aviación Federal para realizar inspecciones y controles a las aerolíneas, porque a veces no les entregan todos los datos, no les entregan toda la información. Entonces no me imagino acá en Colombia qué capacidad institucional tenemos nosotros para pararnos frente a una aerolínea con un inspector y exigirle que entregue la información, que entregue los datos respectivos. Bueno, puede ser que acá en Colombia estemos más avanzados que en los Estados Unidos y nuestros inspectores de la aeronáutica civil sí tengan acceso pleno, no como lo reconocen los estadounidenses, que no logran muchas veces ese acceso. Esos datos que vienen de las aerolíneas son absolutamente vitales y críticos para identificar tendencias y vacíos que pueden incentivar la fatiga en un momento dado. Y estos factores son acumulativos. Estos factores se acumulan a lo largo de mucho tiempo, pero la acumulación de la fatiga pues se va dando silenciosamente, y hay un momento dado en que el piloto ya falla en sus reflejos, falla en su capacidad crítica, sobre todo a la hora de manejar una emergencia, porque se trata de tener los 5 sentidos, todos los reflejos, toda la capacidad para actuar y reaccionar frente a una emergencia que se pueda presentar. Por ejemplo, un inspector, dice acá, la auditoría encontró que una de las aerolíneas no tenía un manual que describa instrucciones y controles sobre procesos de tiempo de descanso para tripulaciones, tiempos de vuelo, turnos que cumplan con los requisitos. Por ejemplo, sería interesante saber acá en Colombia si nuestras aerolíneas tienen esos manuales, si se les exige tener esos manuales, o si se ha pensado en algún día exigirles a las aerolíneas que tengan esos manuales, esos procesos de control y de gestión de la fatiga. Encontramos también algunas tablas sobre limitaciones máximas a tiempos en relación con los periodos de trabajo que pueden tener los pilotos. Por ejemplo, limitaciones máximas de tiempo de vuelo. En Estados Unidos, tiempo de vuelo 8 horas, periodo de tiempo entre periodos de descanso, 30 horas de vuelo en cualquier 7 días consecutivos, 100 horas de vuelo en mes calendario y 1000 horas de vuelo en año calendario. Son los límites, los topes máximos en tiempos de vuelo que no se pueden exceder. Son regulaciones de los Estados Unidos. Los tiempos de vuelo, y aquí hay unas tablas que se tienen sobre tiempos de vuelo para vuelos domésticos, están regulados. Tiempo de vuelo en 24 horas consecutivas, menos de 8 horas, el descanso normal de un piloto tiene que ser 9 horas. Descanso reducido, 8 horas, y el descanso compensatorio, en caso de que se reduzca el tiempo de descanso a 8 horas, son 10 horas. Entonces, por ejemplo, el senador Pedraza es un piloto y él vuela menos de 8 horas. El senador Pedraza tiene que descansar 9 horas allá en el Sochagota relajándose para que pueda volver a volar. Si el piloto Pedraza llega a descansar 8 horas en lugar de 9, le tienen que dar un compensatorio de 10 horas de descanso antes de que usted, senador Pedraza, piloto Pedraza, pueda aspirar a volver a volar en un avión. 8 horas o más, pero menos de 9 horas. 10 horas de descanso, es el descanso normal. 9 horas de descanso reducido y descanso compensatorio 12 horas. 9 horas o más, 11 horas de descanso normal, 9 horas de descanso reducido y 12 horas de tiempo compensatorio de descanso para que el piloto pueda volver a volar. Hay, por ejemplo, en los Estados Unidos se están empezando a realizar los estudios de domicilio de los pilotos.
y los tiempos, repito, de transporte que le toma a un piloto desplazarse de su domicilio a su lugar de trabajo. Miren, por ejemplo, una aerolínea en Estados Unidos, la aerolínea Colgan, que opera como base Newark, en Estados Unidos. ¿Saben cuántos pilotos viven a menos de 100 millas del aeropuerto? 45 pilotos viven menos de 100 millas de distancia del aeropuerto. 13 pilotos viven entre 100 y 199 millas de distancia. 29 pilotos entre 200 y 399 millas. 20 pilotos entre 400 y 999 millas de distancia del aeropuerto, y más de 1000 millas, 29 pilotos. 29 pilotos viven a más de 1000 millas del aeropuerto. Entonces todo eso afecta, son factores que afectan la fatiga que pueden estar acumulando los pilotos. No solamente el tiempo de estar ahí sentados, volando, despegando, aterrizando, sino el tiempo que se demoran en transportarse. Por ejemplo, ¿cómo se transportan? Se transportan en taxi, se transportan en bus urbano de servicio público, se transportan manejando ellos mismos su automóvil, la esposa o un familiar los lleva al aeropuerto. Todo ese tipo de cosas están siendo estudiadas hoy en Estados Unidos y en otros países como factores de riesgo, factores a considerar desde el punto de vista científico, para saber qué tanta fatiga puede estar acumulando el piloto. Por ejemplo, el Dorado. Imaginémonos el Dorado. ¿Cuántos pilotos de Avianca viven en Chía? Y salen de Chía todos los días hasta el Dorado. ¿O cuántos viven en La Calera y hacen el desplazamiento desde La Calera hasta el Dorado? ¿O cuántos viven en Ciudad Salitre y se demoran un poco de tiempo en llegar? ¿Cuántos tienen que afrontar los trancones, el estrés de manejar un vehículo, el desgaste, el cansancio de manejar un vehículo en un trancón, madrugados, para llegar al aeropuerto, llegar al puente aéreo, iniciar todo su ciclo de preparación del plan de vuelo, de lo que tienen que tratar con la torre de control para saber qué turno les va a tocar? En fin, todo eso es un ciclo, una cadena de acontecimientos que el piloto vive desde que inicia desde la calidad del sueño de la noche anterior hasta que el piloto termina su turno y entrega la aeronave a la siguiente tripulación. Y todo eso necesita estudios científicos, todo eso necesita regulaciones, necesita políticas, necesita guías, manuales, circulares. O sea, ¿cómo está nuestro manual aeronáutico colombiano? El RAC que llaman, el Reglamento Aeronáutico Colombiano, en estas materias. Hay que actualizarlo, estamos al día, o en muchos de esos temas ni siquiera hay regulaciones, ni siquiera hay disposiciones. Repito, es que hay cosas que datan de 50 años en nuestra normatividad. Y aquí me quiero detener, a ver, para terminar también este ejemplo del memorando de los Estados Unidos, las conclusiones de la auditoría, señor presidente. Dicen acá que como conclusión ellos afirman, el NTSB, que las regulaciones federales son obsoletas, difíciles de interpretar y no están científicamente fundamentadas. 3 de las conclusiones de esta auditoría que le hacen a la Agencia Federal de Aviación. Y recomiendan, por ejemplo, algo que me parece bastante interesante, bastante novedoso, que podría inclusive controlar la Superintendencia de Puertos y Transporte, que es la introducción de sistemas automatizados sobre sistemas de horarios para las aerolíneas, tiempos de vuelo, turnos. De esa manera evitar y prevenir violaciones a los tiempos de vuelo, a los duty y a los tiempos de descanso. Poder tener una trazabilidad automatizada que ustedes puedan auditar y controlar, que le haga seguimiento a un piloto. Ese piloto
a qué hora se levantó ese piloto, cómo llegó al aeropuerto ese piloto, cuánto tiempo voló, en fin, para que realmente tengamos un manejo y una gestión de ese riesgo de acumulación de fatiga, que no solamente acostar a dormir a una persona, que descanse unas horas para después volver a volar. O sea, esto va mucho más allá. Y en nuestro país tiene que ver con la legislación laboral también. Nosotros hemos insistido, senador Ferro, en que tenemos un vacío legal, una situación inconstitucional en Colombia en materia laboral para pilotos y tripulaciones. Porque muchos dicen, pero es que los pilotos miren el sueldo que les pagan, y quejándose. No, pero es que lo que hay que mirar también no es solamente el sueldo que les pagan, lo que hay que mirar es la actividad que realizan, el riesgo, la insalubridad, los riesgos para su propia salud. ¿Cuántos pilotos tienen afectado muchas veces el ritmo circadiano por la cantidad de vuelos transatlánticos que realizan? ¿Cuántos pilotos están expuestos a radiaciones que les pueden generar mayor riesgo al resto de los trabajadores, al resto de la población, en materia de desarrollar en el futuro cáncer de piel, por ejemplo? Por ejemplo, estar en una cabina expuesto a los rayos ultravioleta durante repetidas horas. ¿Cuántos pilotos desarrollan, por ejemplo, cáncer de piel? Y les toca bloquear totalmente la cabina y además pues ponerse una buena dosis de bloqueador en la cara cada vez que vuelan para evitar esas radiaciones, esas exposiciones. Entonces, volviendo a la legislación laboral, aquí estamos viviendo una situación inconstitucional, hay un vacío jurídico, y el único facultado para llenar ese vacío jurídico es el Congreso de la República. Somos nosotros quienes no hemos asumido nuestra responsabilidad de expedir una normatividad que le devuelva al Código Sustantivo del Trabajo ese régimen laboral sobre tripulaciones aéreas, pilotos y tripulaciones aéreas. Nosotros vivimos una situación atípica, y es que cuando tuvimos el periodo de dictadura, o lo más parecido a una dictadura en Colombia, que fue el régimen de Gustavo Rojas Pinilla, Gustavo Rojas Pinilla tomó la decisión de sustraer del Código Sustantivo del Trabajo el régimen laboral de pilotos y tripulaciones y de entregárselo a la Aeronáutica Civil para que fuera regulado en la materia. Y la Aeronáutica Civil, ella misma, en repetidas ocasiones, ha afirmado, ha dicho, que no es competente para regular el régimen laboral de pilotos y tripulaciones. Y el Consejo de Estado también, en muchas sentencias, pero sobre todo en la sentencia del 12 de marzo de 2009, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado determinó, comillas, corresponde de manera privativa la regulación de todo aspecto laboral de manera general y por disposición constitucional al Congreso de la República. Esa sentencia de marzo de 2009 dice: existe una manifiesta infracción de las disposiciones, clara e inequívoca carencia de competencia de la unidad administrativa de la Aeronáutica Civil para regular los aspectos laborales de las tripulaciones de vuelo. Luego, en varios derechos de petición, pero particularmente uno de mayo 2 de 2012, de ACDAC, la propia Aerocivil respondió a ese derecho de petición que la Aerocivil carece de facultades para conocer acerca de la relación laboral entre los trabajadores y las empresas de la industria aeronáutica.
los artículos de la Constitución Política de Colombia, 53, 150, 152, dicen que es competencia exclusiva del legislador primario la expedición y reforma del Estatuto del Trabajo y por ende la regulación de las normas laborales, entre ellas las que definen la jornada máxima laboral de los empleados de Colombia y sus descansos obligatorios, quien en casos como el que nos ocupa, tratándose de la aviación comercial, estamos hablando de una actividad peligrosa e insalubre. El artículo 161 también del Código Sustantivo del Trabajo dice que a quien corresponde la definición de la jornada laboral del personal aeronáutico, concretamente las tripulaciones, previo estudio y análisis del asunto, es precisamente a esta norma. Por eso surge la necesidad de un proyecto de ley, una disposición legislativa, senador Baena, que ocupe este vacío normativo que tenemos, esta situación atípica que data de los años 50, cuando el general Gustavo Rojas Pinilla tomó estas disposiciones. Hay un vacío normativo en materia laboral para las tripulaciones de vuelo que es innegable, que ya está reconocido por todos, por el Consejo de Estado. Hay una desigualdad aquí manifiesta entre las tripulaciones aéreas y el resto de los trabajadores colombianos por este tema. En cuanto a aplicar las normas contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo, se trata. Entonces, a mí me parece que aquí tienen que intervenir varias instituciones. Tiene que intervenir el Ministerio de Trabajo, que ha sido un gran ausente en este debate, y lo tengo que decir con todo el respeto, con todo el afecto que tengo por el ministro Rafael Pardo, que representa al Partido Liberal en la cartera de Trabajo, que ha estado ausente inexplicablemente de estos debates. Hemos tenido que redactar derechos de petición y enviárselos al Ministerio de Trabajo para obligar una respuesta al Ministerio de Trabajo frente a estos temas de regulación laboral. La otra institución que nosotros necesitamos que esté presente es también el Ministerio de Salud, por supuesto, y acá está presente. Muy bien. Valga reconocerlo. Una de las inquietudes, por ejemplo, para el ministro de Trabajo y el ministro de Salud es frente a la regulación 5400 del 31 de diciembre de 2004, que modifica y adiciona a la parte cuarta de los reglamentos aeronáuticos de Colombia sobre tiempos de vuelo, servicio y descanso para tripulaciones, y que fuere suspendida por el Consejo de Estado mediante la sentencia del 12 de marzo de 2009. La pregunta sería, ¿cuál ha sido su papel, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, frente a esa suspensión? ¿Cuáles han sido las posiciones de esos ministerios frente a la reglamentación posterior a esta suspensión que dictó el Ejecutivo en su función reglamentaria? Son preguntas sobre las cuales quisiéramos respuestas de los ministerios de Trabajo y del Ministerio de Salud también. Claro, aquí tiene que intervenir el Ministerio de Transporte, de quien depende la aeronáutica civil. Y aquí la pregunta sería, ¿cuál es la supervisión que hace la autoridad aeronáutica a los operadores aéreos en la aplicación de normas preventivas para combatir la aparición de la fatiga de vuelo, dado que es un asunto, como lo hemos visto y como lo hemos demostrado, de seguridad aérea? Y aquí es donde está el fondo de la problemática. Se trata, y estamos hablando de la seguridad de más de 24 millones de pasajeros y las garantías que les tenemos que dar a las personas que se desempeñan en la industria de la aviación.
¿Qué reformas tenemos que hacer para estar plenamente tranquilos los colombianos en toda esta cadena humana? Amén de los aspectos que ya han señalado los senadores Ferro y el senador Torrado, el factor humano, ¿qué reformas tenemos que hacer? ¿Qué actualización de nuestra legislación? ¿Qué nuevos reglamentos, qué nuevos manuales, qué nuevas guías de gestión del riesgo de acumulación de fatiga hay que hacer para que los ciudadanos, que somos usuarios del transporte aéreo, cuando estemos sentados en un avión, estemos tranquilos porque toda esta cadena humana ha sido tenida en cuenta en la legislación, en la reglamentación, y hay una autoridad, una institución que cuando se presenten violaciones, abusos, intervenga oportunamente, a tiempo, sancionando o corrigiendo o previniendo que estas situaciones no se presenten. Esa no debería ser la labor de la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República es un ente de control fiscal, pero se ha visto obligada a hacer recomendaciones de este estilo, ya que tenemos un enorme vacío, no solamente legal y normativo en nuestro país, sino institucional, para poder cumplir a fondo con estos retos y con estos desafíos. Señor presidente, yo le agradezco mucho la oportunidad de intervenir en el debate. Esperamos, como lo dijo el senador Torrado en la introducción que hizo él mismo, respuestas del gobierno nacional, respuestas constructivas, respuestas propositivas para actualizarnos, para ponernos al día, para llenar vacíos acumulados de muchas décadas que tenemos y que es hora de que resolvamos, de que enfrentemos y de que no olvidemos que cualquier tecnología de punta, por más avanzada que ésta sea, y en la aeronáutica sí que hay avances en la tecnología todos los días, no se puede olvidar jamás el factor humano. El factor humano es el más importante, el factor humano es crítico, y ese factor humano lo estamos olvidando. Ese factor humano no estamos teniendo en cuenta las consecuencias humanas de una operación tan riesgosa, tan insalubre como es la de la aviación, que claro ha mejorado en sus circunstancias de trabajo. Hay más tecnología, hay más mecanismos, hay una experiencia acumulada de décadas en materia de accidentes que los fabricantes, todo tipo de actores que intervienen en la industria aeronáutica han acumulado y han asimilado para corregir estas situaciones hacia el futuro. Pero no esperemos a que en nuestro país se presente una tragedia o un accidente aéreo fatal para empezar a tomar medidas. A nosotros los congresistas y al Congreso cada rato nos acusan de ir al vaivén de los titulares de prensa, conductores borrachos. Entonces inmediatamente salen 10 congresistas a proponer proyectos de ley para meter a la cárcel a los conductores borrachos. Claro, porque es la medida más fácil, meterlos a todos a la cárcel, guardar y encerrar el problema y no mirar cuáles son las causas del problema. Aquí estamos actuando de una manera distinta. Estamos actuando proactivamente en el Congreso de la República, estamos haciendo una reflexión, unos señalamientos para tomar medidas a tiempo, para tomar medidas preventivas que corrijan situaciones que eviten que hacia el futuro se puedan presentar accidentes que cobren víctimas fatales. Eso tiene que ser tenido en cuenta, tiene que subrayarse en este momento por la función y el deber que estamos cumpliendo acá como congresistas de la República y defensores del interés público, del interés ciudadano, en un tema tan estratégico, tan crítico, tan vital como es el de la seguridad aérea de ya más de 24 millones de pasajeros. Muchas gracias, señor presidente. A usted, honorable senador. Vamos a continuar con el debate con la palabra para también citante el doctor, no, va a participar el doctor
Carlos Alberto Baena López, de reconocer que la aeronáutica civil ha hecho una inversión de cerca de 358.000 millones de pesos en los últimos 3 años, una inversión que supera el 119% versus al último año, los últimos años, y que eso da un margen muy positivo en materia de seguridad, en materia de aviación. Con la palabra del senador Carlos Alberto Baena López. Sí, presidente, muchas gracias. Pues apoyar a los citantes del debate, en nombre del Movimiento Mira, acompañar las propuestas que se han venido haciendo por cada uno de ellos. Adicionalmente, manifestar que efectivamente el Gobierno Nacional ha venido pues impulsando todo el tema aeronáutico. Pienso yo que la labor del doctor Castro ha sido gerencial. Hay realizaciones concretas, los aeropuertos del Dorado ha sido importante, solo que, y bueno, también la Superintendencia de Puertos y Transporte, en cabeza del doctor Durán, frente a los temas en general del transporte, le han dado una nueva cara a la Superintendencia. El doctor Robledo, Pablo Felipe Robledo, de la Superintendencia de Industria y Comercio, también ha intervenido en este tema del transporte aéreo y le ha venido haciendo propuestas, lo que nos parece importante. Sin embargo, hay un tema que nos preocupa muchísimo y es unos reportes que de tiempo atrás se han venido haciendo en el sentido de que las aeronaves se quedan sin comunicación, se quedan sin radar, que hay un momento en que puede uno encontrarse 10, 15 aeronaves en el espacio aéreo y se quedan sin comunicación, es decir que están todas volando de norte a sur, de sur a norte, pero realmente en el radar se desaparecen, o en la torre de control no tienen la forma de saber dónde están ubicadas y de poder guiar las aerolíneas. Entonces hay un momento en que en la torre de control, particularmente aquí en Bogotá, van a tomar la orden de cerrar la operación aérea, pero al cabo de una hora se restablecen de un momento a otro las comunicaciones y logra solventarse la situación. Les tengo aquí un acta que es de marzo, es un acta pues, digamos que tiene toda la veracidad, toda la credibilidad, en la cual se manifiesta un incidente que aconteció el 29 de marzo de este año, en el cual dice así: se informa que en este momento hay mucho tránsito evolucionando en el sector sin comunicaciones y sin señal de radar, poniendo en peligro la seguridad de todos estos vuelos, y los denuncian, son 19 vuelos. Entonces me parece que esta es una situación dramática, pues al lado de todo lo que se ha hablado de la protección laboral para los pilotos, para las tripulaciones, al lado de lo que se ha mencionado que hay que hacer en materia de infraestructura en los aeropuertos, pero aquí pues está de por medio la vida de todos, y yo creo que ese es el centro del debate, de los usuarios y la seguridad aeronáutica en nuestro país. Entonces dice, todas estas aeronaves están evolucionando en el espacio aéreo sin comunicaciones ni radar para control. Y al final dice, desde que inició el procedimiento, el tiempo que estuvieron las aeronaves sin control de comunicaciones ni radar fue casi de 1 hora. Es decir, que durante 1 hora estas aeronaves estuvieron en esas circunstancias, y aquí está la prueba. Digamos, es un tema objetivo, no es que nos estamos imaginando, no es que estamos pensando que sucede, sino que el acta está por escrito, y lo que me informan es que, a pesar pues, de los debates que se han hecho aquí en la Comisión Sexta del Senado y de los planteamientos que se han hecho también en Cámara de Representantes y congresistas de diferentes bancadas, de diferentes comisiones, frente a este particular, de manera proactiva, anticipándonos de manera preventiva, me comentan que el 31 de octubre se volvió a presentar la misma situación. Es decir, no fue solo en marzo, estoy esperando que me pasen el acta, pero tenemos un video, no sé si hay la forma de subir el video, que fue tomado ahí junto a radar. Entonces están los operadores y en el video aparecen los controladores diciendo: nos quedamos sin radar, nos quedamos sin comunicaciones. Son 9 aeronaves que en este momento están volando sin ningún tipo de comunicación. Ahí está el video y es en el mismo instante en que los controladores están alarmados diciendo eso. Entonces pues queda ese video para que haga parte del acta de esta comisión y para ratificar pues esta acta que sí está por escrito. Estamos esperando que
lo que manifiesto que pasó el 31 de octubre también se levante en acta, y obviamente pues así acontecerá con el doctor Santiago Castro. Le solicito con la mayor vehemencia que tomemos medidas sobre este particular. Al parecer los equipos de comunicación de los radares pues necesitan una tecnología diferente, hay que hacer mayores inversiones sobre este particular. El área del Pacífico es particularmente sensible y vulnerable, entonces pues nosotros no queremos generar pánico con esta denuncia, pero sí queremos hacer el llamado de atención que lo primero, pues el doctor Ferro, son los reportes de torre de control por escrito, donde se manifiesta que 19 aerolíneas el 29 de marzo quedaron sin ningún tipo de comunicaciones, ni de reporte ni de control, y se acaba de presentar la misma situación que el 31 de octubre. Yo creo que eso es como lo primero, digamos, si vamos a hablar de seguridad aérea en Colombia, lo primero es garantizar que nuestros aviones estén comunicados. Y al doctor Robledo también, pues, mirar cómo podemos investigar este tema y qué tipo de sanciones se pueden aplicar. Lo mismo al doctor Durán. Lo que pasa es que en Colombia el sistema de sanciones es un sistema que es como una burla. Aquí pues las empresas simplemente a las empresas les da risa cuando vienen las superintendencias a anunciar investigaciones y luego sanciones, porque ustedes sí han sancionado, pero las sanciones realmente no son significativas, no tienen una cuantía que generen una disuasión o que produzca un efecto en las compañías de responsabilidad en la prestación de los servicios, porque las sanciones son mínimas. Las sanciones van de un salario mínimo mensual vigente a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que significa que son sanciones que no tienen ningún efecto en las compañías, porque simplemente las compañías pues es un negocio lucrativo, y es una situación nueva también, muy compleja, porque Colombia pasa de 11 millones de pasajeros a 24 millones de pasajeros, pues es una situación inmanejable. Entonces por eso hay miles de quejas, se han multiplicado las quejas, también se han multiplicado las sanciones, pero ese régimen sancionatorio, y es una propuesta que hacemos desde el movimiento MIRA, debe ser modificado, y yo creo que aquí pues lo compartimos muchos congresistas, hay que modificar por ley ese régimen sancionatorio para que tanto la Superintendencia de Puertos y Transporte como la Superintendencia de Industria y Comercio puedan sancionar a las aerolíneas cuando no cumplen con los compromisos en prestación de servicios con los pasajeros, y que también puedan tomar decisiones, incluso hasta las intervenciones en los mismos aeropuertos, que es algo que hoy en día no existe. El régimen sancionatorio que, por ejemplo, tiene la Superintendencia de Industria y Comercio es un régimen mucho mayor. Las multas que puede aplicar la Superintendencia de Industria y Comercio a las industrias o al comercio del país es mucho más alto. ¿Por qué si pueden hacer eso con la industria y con el comercio? ¿Por qué no lo pueden hacer con las aerolíneas? Cuando está de por medio la vida, los pasajeros, los usuarios, pues es un contrasentido, es una gran contradicción. Lo mismo la Superintendencia de Puertos y Transporte puede aplicar unas sanciones elevadísimas a todo el sector de transporte, menos al aeronáutico. Y lo que uno no entiende es por qué motivo aquí en el Congreso de la República se han presentado proyectos desde hace 3 años y esos proyectos no andan. Entonces lo que uno se pregunta es por qué esos proyectos no avanzan. ¿Qué es lo que está sucediendo? Si ya están radicados aquí en el Congreso. Si todos estamos conscientes de que hay que sancionar, de que hay que tomar medidas, de que las empresas tienen que someterse a un régimen sancionatorio más duro, porque en Colombia todas las empresas y las industrias están sometidas a esas sanciones, menos las empresas aeronáuticas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué motivo? Yo no me hago esa pregunta, no comprendo yo por qué estas empresas aeronáuticas no pueden ser sometidas a un régimen mucho más estricto, que sí lo tiene, por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio para
el sector industrial y comercial. ¿Por qué a las aerolíneas no? Esa es la pregunta que me hago y no encuentro respuesta. Lo otro también en esa misma línea es que hoy en día el superintendente de industria y el superintendente de puertos y transporte no puede hacer intervenciones en los aeropuertos, no tiene facultades para intervenir. A lo sumo, el superintendente, el doctor Durán, puede ir a inspeccionar un aeropuerto desde el punto de vista administrativo y decir, bueno, aquí hay fallas administrativas que imponer una sanción, pero si encuentra fallas en la parte de servicios, también puede aplicar una sanción, pero en ningún momento puede intervenir, en ningún momento puede cambiar un gerente, en ningún momento puede ir más al fondo del funcionamiento de esos aeropuertos, sino que simplemente se tiene que limitar a ese régimen irrisorio sin la posibilidad de hacer intervenciones, como sí existen para las empresas de servicios públicos. Porque en Colombia existe esa posibilidad de intervención por parte de la superintendencia. Por ejemplo, la superintendencia de servicios públicos puede intervenir. Por ejemplo, intervino en Cali y la tuvo 10 años. Pues se equivocaron, digamos, la tuvieron, se quedaron de por vida con el Cali, pero pueden intervenir, pueden tomar medidas. En la parte de aeronáutica no pueden intervenir, no pueden hacer absolutamente nada, no pueden haber intervenciones, no pueden remover un gerente. Entonces yo pienso que este es un sector que tiene un blindaje y que ese blindaje tiene que ser, no puede ser inexpugnable. Ese blindaje no puede ser de por vida. Me parece que hay unos intereses superiores, que son los intereses de los pasajeros, que son los intereses de los usuarios, más allá de los intereses económicos. Y yo creo que aquí en el Congreso de la República hay voluntad política para que por medio de una ley nosotros podamos enviar ese mensaje al país, que no hay intereses inexpugnables en el sector aeronáutico, porque nosotros aquí vamos a hacer prevalecer la vida y la seguridad de los usuarios. De modo que, viendo también que la superintendencia, el doctor Robledo, el doctor Durán, se han comprometido con este tema y han venido manifestando que quieren imponer sanciones, que hay que hacer un régimen sancionatorio diferente, pues de nuestra parte tiene todo el apoyo político para que aquí en el Congreso de la República comiencen a marchar sus proyectos y que los medios de comunicación también nos ayuden para que estos proyectos de ley sean dados a conocer y se le haga la pregunta al mismo Congreso de la República y a la opinión pública por qué esos congresos, por qué los proyectos de ley aquí en el Congreso no avanzan, respecto de lo cual no encuentro ninguna respuesta satisfactoria. Eso es básicamente, presidente, lo que quería manifestar. Gracias.